Hay un versículo en la Biblia que no está escondido, pero es como si nadie lo viera. Fue escrito con fuego, no para decorar devocionales suaves, sino para incendiar batallas espirituales. El cielo lo proclamó, el infierno lo teme. Pero la iglesia moderna lo cambió por frases de autoayuda. Mientras los demonios lo recuerdan con temblor, los púlpitos lo ignoran con indiferencia. Este texto es tan poderoso que, si se toma en serio, destruiría la mitad de las estructuras religiosas de fachada y desenmascararía la verdadera guerra que se está librando ahora, por dentro y por fuera de la iglesia. En este video, descubrirás por qué este versículo fue silenciado, lo que revela sobre la verdadera batalla espiritual y cómo puede despertar en ti una valentía que el mundo moderno intenta enterrar. Si quieres ser alguien a quien el infierno realmente tema, no porque seas fuerte, sino porque vives por la palabra que hiere, libera y salva, mira hasta el final, porque este texto sigue vivo. Y el reino sigue siendo para los violentos de espíritu. El versículo que el infierno teme, pero la iglesia ignora, no es una metáfora ni una frase bonita para una camiseta cristiana. Es una convocación real a una guerra invisible, constante y espiritual. Está en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta declaración no viene de un místico ni de un teólogo de guerra. Viene del propio apóstol Pablo, instruido directamente por el Espíritu Santo, y lo que revela aquí es lo que muchas iglesias modernas prefieren olvidar. Hay una guerra sucediendo, y es real. Jesús nunca lo escondió. Él mismo dijo, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Juan 16:11. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Pero hoy muchos púlpitos prefieren suavizar. Cambian el vocabulario de la guerra espiritual por discursos de autoaceptación. Hablan de ambientes tóxicos y energías negativas, pero jamás mencionan el nombre del enemigo. Jamás hablan de la estructura espiritual del mal, como si ignorar el combate fuera vencerlo. Charles Spurgeon ya advertía hace más de un siglo: si no estás en conflicto con el diablo, es porque probablemente estás caminando en la misma dirección que él. Y es exactamente por eso que el infierno teme a Efesios 6:12. Porque este versículo nos recuerda que nuestra lucha es real, pero también nos muestra quiénes son los verdaderos enemigos, y no son personas. El diablo adora cuando los cristianos pelean con cristianos, cuando las iglesias se dividen por vanidades, cuando las familias se desgarran por palabras. Se esconde detrás de la carne, mientras sus huestes se mueven en las sombras. Pero cuando alguien despierta a la batalla invisible, él se levanta, porque un hombre que reconoce la guerra del espíritu ya no es manipulado por las guerras del alma. Es por eso que este texto bíblico es tan temido. Rompe la ilusión, nos saca del teatro religioso y nos lanza a la realidad del reino. Y más, revela que el terreno de la guerra no es externo, es interno. Las huestes de las tinieblas no operan solo en gobiernos, sino en pensamientos, no solo en sectas, sino en deseos. La iglesia que ignora Efesios 6:12 se está preparando para perder. Está armada con lemas, pero no con oración. Está adornada con estética, pero despojada de autoridad. Pablo, justo después de este versículo, nos orienta. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Efesios 6:13. No dice si el día malo viene, sino cuándo venga, porque vendrá.
Y cuando venga, lo único que se mantendrá en pie será lo que fue fundado en la verdad y revestido con el Espíritu. Muchos están siendo aplastados espiritualmente, no porque pecaron escandalosamente, sino porque nunca supieron que estaban en guerra. Nunca ayunaron por discernimiento, nunca oraron con propósito, nunca le pidieron a Dios ojos para ver lo invisible, y el infierno lo agradece. Spurgeon dijo también: la oración es el arma que los demonios no pueden detener, el escudo que el mundo no puede entender y el sello que el cielo reconoce. Efesios 6:12 es un mapa, un grito de alerta, una convocatoria urgente. Si la Iglesia volviera a predicar esto, veríamos menos distracción y más rodillas dobladas, menos entretenimiento y más intercesión, menos aplausos y más vigilancia. Y quizás por eso ha sido dejado de lado. Porque donde este versículo se recuerda, la carne se calla y el espíritu vigila. Cuando la Iglesia olvida que está en guerra, el enemigo no retrocede, avanza. Porque el olvido espiritual no neutraliza al diablo, solo deja al pueblo de Dios vulnerable. Pablo no escribió Efesios 6:12 como un detalle teológico, lo escribió como una advertencia militar, y esa advertencia comienza con el reconocimiento de la realidad invisible. Pero lo que vemos hoy es una generación de cristianos ocupada con todo, menos con lo que realmente importa. Muchos predicadores cambian el campo de batalla por escenarios de performance. La intercesión fue sustituida por inteligencia emocional. La vigilancia espiritual dio lugar al networking ministerial. Y mientras tanto, el infierno construye fortalezas en los lugares donde el evangelio fue diluido. Jesús dijo en Mateo 26:41, «Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Pero si observas bien, verás que hoy la Iglesia cambió esa orden por otra. Siente y relájate. Piensa en positivo. Tranquilízate. Si te equivocas, di que es una falla. Todo está bien. Solo que el diablo no opera en ese tono suave. No bromea. Entra por donde nadie está vigilando. Charles Spurgeon alertaba con exactitud: la Iglesia nunca necesitó tanto de oración como cuando piensa que puede vivir sin ella. Efesios 6:12 nos muestra que no estamos luchando contra cosas humanas. No es solo un pensamiento malo, una distracción en la mente, una ansiedad casual. Es una estructura espiritual organizada, con jerarquía e inteligencia estratégica. Pablo describe principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Es como si abriera la cortina para revelar un cuartel general del mal y dijera: es contra esto que están luchando, despierten. Pero el problema es que muchos hoy olvidaron cómo luchar. Ignoran el ayuno, ignoran el clamor, ignoran la santidad y por eso ignoran también la guerra. La verdad es, el enemigo no necesita quitarte tu Biblia, solo necesita convencerte de que no necesitas leerla con urgencia, no necesita destruir tu fe, solo necesita mantenerla tibia. No quiere que abandones a Jesús, sino que trates la cruz como un accesorio, y así la Iglesia olvida y el enemigo avanza. Con cada culto sin oración, con cada predicación sin confrontación, con cada adoración sin renuncia, el infierno sonríe. Cuando la Iglesia se quita la armadura y se viste con ropa de fiesta, se convierte en un blanco fácil. Cuando se preocupa más por la estética del escenario que por la presencia en el altar, se desarma a sí misma. Cuando se ofende con la corrección, pero abraza el pecado con el nombre de fragilidad humana, ya ha entregado territorio. Pero el Evangelio de Cristo no es un jardín sin espinas. Es un llamado a la vigilancia, a la renuncia y al combate. Jesús nunca prometió comodidad, sino cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Spurgeon aún dijo: Dios
no llama a los hombres al descanso antes de la batalla, sino a la guerra antes de la gloria. Por lo tanto, si la Iglesia no se acuerda de que está en guerra, perderá no solo influencia, perderá almas, perderá discernimiento, perderá el poder del Espíritu, que solo reposa sobre los que vigilan con los ojos abiertos y los corazones rendidos. Es hora de despertar, es hora de volver al texto que el infierno teme, porque ignorarlo es abrir la puerta. No es necesario adorar al diablo para que él opere en tu vida. Basta con ignorar que él existe. Y eso es lo que Efesios 6:12 denuncia con claridad: la existencia de una batalla invisible, espiritual, constante y colectiva, de la que nadie está exento. Cuando Pablo escribe que nuestra lucha no es contra sangre y carne, está revelando el mayor truco del enemigo: hacerte luchar contra la persona equivocada, disfrazar una guerra espiritual como si fuera un problema emocional, hacer que te alejes del hermano, mientras la verdadera división es provocada por las tinieblas, hacerte pensar que es solo una mala racha, cuando en realidad es una embestida estratégica del infierno contra tu mente, tu fe y tu llamado. La ignorancia espiritual es un alimento para Satanás. Donde no hay discernimiento, hay terreno fértil para la destrucción. Y es por eso que este texto bíblico es tan importante y tan ignorado. Jesús, en Lucas 11:34, dijo: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo está en tinieblas. Es decir, si no ves bien espiritualmente, todo tu ser queda vulnerable. No saber que estás en guerra no te protege de la guerra, solo te convierte en un blanco fácil. ¿Cuántas veces has reaccionado con rabia a alguien sin darte cuenta de que detrás de la situación había una influencia espiritual invisible? ¿Cuántas veces sentiste tristeza profunda o cansancio sin motivo o distracción constante con cosas inútiles y creíste que era solo rutina? La verdad es que existen dardos invisibles siendo lanzados contra la mente de los hijos de Dios diariamente. Pero si la mente no está revestida con el yelmo de la salvación, como Pablo describe en Efesios 6:17, se vuelve vulnerable a las mentiras del diablo. Charles Spurgeon dijo: Satanás nunca duerme. Él está más atento a tu corazón de lo que tú estás a tu propia vida. Y si él no duerme, ¿qué sucede con aquellos que viven espiritualmente somnolientos? ¿Qué sucede con aquellos que se burlan de la intercesión? Que tratan la guerra espiritual como misticismo, que creen que el diablo es solo un concepto simbólico y no una entidad real, astuta, mentirosa y destructora. La respuesta está en las Escrituras. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Es por eso que muchos creyentes están siendo derrotados por tentaciones repetidas. ¿Por qué los matrimonios están siendo destruidos con pequeñas fisuras? ¿Por qué los jóvenes se están rindiendo al cansancio emocional y dejando de luchar por la fe? El diablo se alimenta de la ignorancia. Y la iglesia moderna, en muchos lugares, ha servido ese plato en sus púlpitos al dejar de predicar sobre santidad, guerra espiritual y arrepentimiento. Pero existe un remedio, y está en las entrelíneas de Efesios 6. Pablo no solo advierte sobre los enemigos, nos entrega armas. Armas espirituales, y la primera de ellas es la verdad. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, Efesios 6:14. Sin verdad no hay resistencia. Sin luz, la mente se convierte en una cueva para las sombras. Spurgeon también escribió: la verdad de Dios es como una espada afilada. Hiere sí, pero también sana. Corta, pero libera. Por lo tanto, si quieres ser alguien a quien el infierno tema, necesitas primero abrir los ojos. Necesitamos volver a la verdad, volver a la palabra, volver a la oración,
porque el conocimiento espiritual no es un lujo, es supervivencia, y el texto que la Iglesia ignora, el infierno lo memoriza, pero aquel que abre los ojos y discierne la batalla, se vuelve inquebrantable. Si hay un ejército en guerra, hay también una armadura. Y Pablo no solo revela a los enemigos, sino que presenta el uniforme espiritual de los soldados de Cristo. El problema es que muchos están intentando resistir al mal con la armadura tirada en el suelo. Conocen el texto, ya oyeron predicaciones, pero viven desprotegidos. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Nota, no es una parte de la armadura, no es solo fe o solo oración, es toda la armadura. Y la orden es activa, vestíos, no es algo automático, exige intención, disciplina, renuncia diaria. Y es exactamente ahí donde el infierno ataca, en el descuido, en la negligencia espiritual. La iglesia moderna muchas veces se contenta con saber que existe la armadura, pero no la viste. Prefiere el glamour de los escenarios a la dureza de la coraza. Prefiere el discurso sobre la autoestima al cinturón de la verdad. Pero quien no viste la armadura inevitablemente será herido. Jesús, el Hijo de Dios, vivía en oración, velaba, reprendía espíritus, estaba siempre atento. Si el propio Cristo se posicionaba como soldado, ¿cómo podemos pensar que viviremos como turistas en un campo de guerra? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:18. No hay neutralidad espiritual. O estás armado con luz o expuesto a las tinieblas, y lo que vemos hoy es una generación que desprecia las armas espirituales. La palabra es ignorada. La oración es apresurada. El ayuno es olvidado. La justicia se volvió legalismo. La fe se volvió un sentimiento. Y el celo se volvió fanatismo. Charles Spurgeon decía: la armadura de Dios no es decorativa, es vital. Cada pieza olvidada es una brecha para el enemigo. Pablo describe la armadura como el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada elemento tiene un papel específico y todos deben usarse juntos. Porque el ataque no viene solo por un lado. El infierno no ataca solo la mente, apunta al corazón, las emociones, la fe, la identidad, la convicción e incluso la disposición de seguir luchando. El problema es que muchos quieren vencer al enemigo sin disciplina espiritual, quieren autoridad sin obediencia, quieren victoria sin resistencia, quieren gloria sin cruz. Pero Jesús dijo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Mateo 10:38. La armadura es pesada porque el llamado es serio. No estamos jugando, estamos luchando. Y aquí está la verdad más olvidada sobre Efesios 6. La armadura de Dios no es para quien quiere parecer fuerte, es para quien quiere permanecer de pie. Muchos quieren usar la espada para exhibirse, pero se niegan a vestir la coraza que protege el corazón. Quieren usar la palabra para debatir, pero no para transformar la mente. Quieren el escudo, pero no quieren el calzado. No quieren caminar, predicar, anunciar, pero el infierno conoce la diferencia, ve quién está realmente armado y quién solo está escenificando una vida espiritual. Y no teme a quien cita versículos, teme a quien vive revestido por ellos. Spurgeon concluye: puedes engañar a los hombres con apariencia de santidad, pero el diablo solo teme a aquel que se viste con la presencia de Dios. La armadura abandonada es una tragedia. Es la diferencia entre resistir y caer, entre vencer y ser dominado. Y quizás sea por eso que este texto de Pablo es tan ignorado.
porque exige postura, no tolera la pasividad, clama por vigilancia. Es hora de dejar de tratar la fe como un adorno, es hora de vestir la armadura, antes de que el próximo ataque te encuentre desprevenido. No es raro ver a cristianos callados ante el mal, mudos ante el pecado y silenciosos ante la mentira. Lo que antes era un ejército vocal, ahora parece un grupo pacífico de observadores. Pero quien calla ante la oscuridad le da lugar, y el silencio de la Iglesia ha sido un regalo para el infierno. El texto de Efesios 6 termina con un clamor de Pablo: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, con denuedo para dar a conocer el misterio del Evangelio. Efesios 6, 18, 19. Fíjate, Pablo está preso, pero su preocupación no es salir de la prisión, es no perder la voz. No pide por liberación, sino por valor. Valor para hablar, para resistir, para exponer la verdad del Evangelio. Y hoy, ¿cuántos están en libertad física, pero presos espiritualmente? Presos por el miedo a la opinión ajena, presos por la vergüenza de parecer radicales, presos por una fe sin fuego y sin convicción. Jesús dijo: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él. Lucas 9:26. Pero ¿cuántos hoy prefieren ser aceptados por los hombres que ser aprobados por Dios? ¿Cuántos se avergüenzan de la santidad? ¿Se avergüenzan de la renuncia? ¿Se avergüenzan de parecer diferentes? El silencio de la Iglesia es una invitación al caos. Cuando los santos callan, los impíos gritan. Cuando los hijos de la luz se esconden, las tinieblas se sienten como en casa. Charles Spurgeon escribió: el verdadero cristiano es aquel cuya fe es lo suficientemente ruidosa como para molestar al infierno. Y no se trata de gritar para exhibirse, sino de no callar cuando el reino clama por una voz, de orar con fervor, de anunciar con osadía, de no avergonzarse de ser luz, porque el infierno no teme a quien asiste a las iglesias, teme a quien abre la boca con autoridad espiritual, teme a la intercesión que atraviesa el cielo, teme a la oración en lenguas, teme a la confesión de fe en medio de la oposición. Y es por eso que muchos están débiles, porque perdieron la voz, se rindieron al cansancio, aceptaron la mordaza del mundo, se quedaron mudos ante la injusticia. Pero Pablo clama: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, es decir, la guerra espiritual exige palabra. No es una batalla librada con silencio, sino con el sonido de la fe viva. Spurgeon también dijo: la oración es la respiración del alma. Deja de orar y tu espíritu se asfixiará. Los cristianos que no oran no solo se vuelven débiles, se vuelven blancos indefensos. Y la iglesia que no ora se transforma en un club social, en un escenario de entretenimiento, en un cementerio disfrazado de templo. Pero la buena noticia es que la voz aún puede ser restaurada. Aún hay tiempo para clamar, para interceder, para anunciar, porque el Dios que llamó a Pablo en medio de la prisión aún levanta soldados hoy, no perfectos, no famosos, pero dispuestos, con armadura en el cuerpo y fuego en la boca. No fuiste llamado para ser un espectador más, fuiste llamado para ser portavoz del reino. Y cuando tu voz se alinea con la voluntad de Dios, los cielos se mueven y el infierno tiembla. Una de las tragedias espirituales de nuestro tiempo es la canonización de la cobardía. El miedo, que debería ser resistido como enemigo de la fe, pasó a ser justificado como prudencia, adaptabilidad o amor al prójimo. Pero en realidad es un espíritu de cobardía disfrazado de sabiduría. Pablo no solo describió la guerra espiritual en Efesios 6, sino que también advirtió en 2 Timoteo 1:7.
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero hoy vemos exactamente lo contrario. Una iglesia que teme ser rechazada, teme ser criticada, teme parecer ofensiva. Y por causa de ese miedo, abandona la confrontación con el pecado, evita decir que el arrepentimiento es necesario y prefiere edificar egos que crucificar voluntades. Jesús nunca prometió un camino cómodo. Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Y la cruz no es una metáfora para un desafío común. Es un instrumento de muerte. Seguir a Jesús exige muerte diaria, y la primera que debe morir es la cobardía. La generación actual idolatra la aceptación, pero los apóstoles celebraban el sufrimiento a causa del Evangelio. Hoy se busca relevancia. En la Biblia, el llamado era a la fidelidad, incluso si eso costaba la cabeza, como le costó a Juan el Bautista. Charles Spurgeon dijo: la cobardía nunca produjo mártires, nunca salvó un alma y nunca agradó a Dios. La fe que teme al mundo no tiene fuerza contra el infierno. El infierno no teme a una iglesia sofisticada, pero teme a una iglesia audaz, que predica lo que nadie más tiene el valor de decir, que denuncia el pecado incluso si los bancos se vacían, que prefiere ser fiel al Cordero que popular con los hombres. Y aquí está el gran secreto de Efesios 6. La armadura no fue dada para quien quiere huir, fue dada para quien va a resistir. Estad pues firmes. Efesios 6:14. No es solo una posición física, es una actitud espiritual, es decir, no voy a retroceder, aunque se burlen, aunque me critiquen, aunque me excluyan. Esta firmeza no nace de la fuerza humana, nace de la convicción de que la verdad no es negociable. Y si la iglesia no es el lugar donde la verdad se dice con valor, se convierte en el lugar donde la mentira es tolerada con cobardía. Spurgeon escribió: es mejor tropezar caminando en la verdad que correr con los impíos hacia el abismo. ¿Cuántas veces has callado para no parecer exagerado? ¿Cuántas veces te tragaste tu convicción solo para mantener la amistad? ¿Cuántas veces preferiste suavizar la palabra para no parecer duro? Pero la espada del Espíritu no fue hecha para halagos. Fue hecha para cortes, y donde no hay cortes, no hay sanación, donde no hay confrontación, no hay conversión, y donde no hay valor, no hay victoria. El infierno tiembla ante una iglesia que prefiere ser rechazada por los hombres a ser desaprobada por Dios. Una iglesia que ama la verdad más que su reputación, que ora en lugar de quejarse, que ayuna en lugar de justificarse, que predica con lágrimas y vive con renuncia. Esa iglesia existe, está escondida, es pequeña, es despreciada, pero está armada, está de pie, y es esa a la que el cielo reconoce y el infierno teme. Efesios 6 no es solo una lista simbólica para estudios devocionales. Es un llamado urgente para prepararse para una guerra invisible que ya está ocurriendo. Y es exactamente por eso que este texto es ignorado. Porque no encaja en los sermones motivacionales, no promete facilidades, no consuela el ego, no recompensa a los tibios, exige soldados y expone a los desertores. Y el apóstol Pablo, al dictar estas palabras preso, encadenado, quizás con la espalda marcada por azotes y los pies heridos, nos entrega lo que tal vez sea uno de los textos más peligrosos del Nuevo Testamento. Peligroso para el infierno, peligroso para la comodidad, peligroso para la hipocresía. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:13. Este es el texto que el infierno teme, porque revela que el creyente puede resistir,
que la Iglesia puede vencer, que hay fuerza en el Espíritu, poder en la palabra y autoridad en el nombre de Jesús. Y el infierno trabaja para que dudes de eso, para que creas que eres solo otro cristiano débil, que la guerra es demasiado grande, que tu oración no tiene peso, que la palabra perdió su efecto, que la armadura ya no funciona. Pero la verdad es que este texto todavía arde, sigue siendo fuego contra las tinieblas. Todavía forma guerreros en secreto, todavía despierta a la iglesia dormida, todavía separa a los discípulos de los espectadores. Spurgeon escribió: hay textos que calientan, hay textos que consuelan, pero hay textos que queman. Efesios 6 es uno de ellos. Quema a los que son tibios y enciende a los que estaban apagados. Cristo no regresa a buscar una iglesia adornada, sino una iglesia vestida para la guerra. Una novia armada, firme, que no retrocedió cuando el mundo presionó, que no cayó cuando el pecado se multiplicó, que no negoció cuando la verdad se volvió impopular. Jesús dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. La persecución no es una señal de fracaso, es un sello de autenticidad. Si el infierno no te molesta, quizás sea porque todavía no lo amenazas. Y aquí está el llamado final: viste la armadura, mantente en pie, ora en el Espíritu, predica la palabra. Resiste hasta el final. Ese es el llamado, ese es el texto, ese es el Evangelio. Y aunque el mundo no lo entienda, aunque los púlpitos modernos lo ignoren, aunque digan que es demasiado, el infierno todavía tiembla cuando alguien vive Efesios 6. Que tú seas esa voz, ese guerrero, esa molestia, porque el reino no será entregado a los bonitos, a los populares, a los equilibrados, sino a los fieles, a los que no se quitaron la armadura, a los que todavía oran como si estuvieran en un campo de batalla, a los que viven como si Jesús regresara en cualquier momento, porque Él va a regresar. Si este mensaje te habló, no te quedes callado. El silencio ha sido el combustible de las tinieblas, y cada vez que compartes es un acto de resistencia. Deja en los comentarios: me estoy vistiendo con la armadura de Dios. Comparte este video con alguien que necesite despertar espiritualmente. Suscríbete al canal La Escuela del Príncipe y activa la campanita para no perderte ninguna predicación que confronta y libera. Tenemos ebooks exclusivos para ayudarte a sumergirte más profundamente en la verdad bíblica y en el enfrentamiento espiritual. Los enlaces están en la descripción. Si sientes que el canal La Escuela del Príncipe ha alimentado tu alma y deseas caminar más cerca con nosotros, considera hacerte miembro. Nos ayudas a mantener este proyecto vivo y recibes contenido exclusivo, estudios profundos y materiales extra, porque aquí la verdad no es suavizada, se proclama con espada.